grabar. Entonces, esta es nuestra segunda clase de dones del Espíritu Santo, nivel 2. La semana pasada nosotros estábamos retomando algunos conceptos que trabajamos en la clase, en el primer módulo de dones del Espíritu Santo 1. Entonces yo les estaba preguntando y ustedes me respondían, ¿cuál es el propósito de los dones del Espíritu Santo? Entonces ustedes me decían que los dones del Espíritu Santo eran para edificación de la iglesia. para edificación de la iglesia. Ujú. Para ¿Quién? extender la obra Para extender, del, extender la obra. para extender la obra. Sí. Entonces, recordemos lo que nosotros estamos hablando. Ambas respuestas son correctas, mas nosotros tenemos un rol muy importante como pastores que nos estamos entrenando en aprender a identificar cómo Dios usa los dones de una manera especial para que su obra se extienda. Nosotros podemos eh, tener una posición hacia los dones del Espíritu Santo de temor, porque la manifestación de los dones del Espíritu Santo rompen siempre el molde. Por lo general, cuando una persona está haciendo uso de un don sobrenatural de parte de Dios, nosotros entramos en muchas situaciones complejas porque no sabemos hasta qué punto lo que se está presenciando sea lo correcto o no. Entonces, por ejemplo, hablábamos de palabras proféticas que podemos estar recibiendo. A veces se puede hablar de una persona que tiene don de lenguas. Podemos hablar acerca de personas que tienen dones de sanidad, que son los dones más llamativos, don de hacer milagros. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí esto qué pasa? Porque a veces las personas toman algunas actitudes que por lo general son personas que tienen una personalidad con liderazgo. Entonces llegan y empiezan a como a mandar, como a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces uno dice, un momentico aquí, ¿qué pasó? Porque aquí el pastor, hasta donde estamos claros, aquí la pastora se llama Caterine y no tiene otro nombre aquí en esta iglesia. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, esta materia, lo que nos esforzamos es en aprender todas las implicaciones de lo que significa un don sobrenatural de parte de Dios, ¿no? Entonces, la semana pasada dejamos iniciado lo que era el don de profecía. Permítanme, yo les comparto mi pantalla y vamos a ver, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, compartir. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Entonces, permítame. Entonces, vamos a estudiar un poquitico acerca de dones del espiritual, entendiendo cómo se ministran los dones, ¿vale? Porque yo les comentaba que es un error de parte nuestra cuando nosotros lleguemos a limitar la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Porque siempre cuando Dios permite que sus dones se manifiesten en la iglesia, tiene como propósito extender el reino. Siempre va a tener un propósito de bendición y de crecimiento hacia la iglesia. Ahora pues, es ahí donde viene la madurez de nosotros como siervos de Dios, que sepamos cómo manejar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les estaba comentando acerca de eso, pero perdónenme, vamos a estar estudiando acerca de estoy haciendo una introducción. Entonces, ¿qué hacemos cuando una persona dice que no tiene control sobre su don? Entonces, por ejemplo, alguien habla en lenguas y habla en desorden, habla en el momento en que no debe hablar en don de lenguas. Están predicando y ella se para y habla en lenguas. O de pronto terminó la alabanza y la adoración y está muy emocionada en su adoración y su alabanza y empieza a hablar en lenguas. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con esa persona? Entonces tenemos una decisión por tomar. Aquí esta persona está hablando en lenguas, me parece bien que hablen lenguas, más el momento no es adecuado, porque hablar en lenguas uno dice, bueno, ¿qué es el don de lenguas? El don de lenguas tiene que ver con la
con la capacidad que Dios nos da de hablar en otras lenguas para adorar y orar al Señor, ¿cierto? Entonces, no dice, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de cuando una persona se está manifestando en don de lenguas, dice, bueno, perfecto, está bien, pero es el momento. Entonces nosotros tenemos que aprender a identificar quién está llamando la atención en un momento determinado. Como yo les explicaba en alguna ocasión, me encontraba con personas que decían que, por ejemplo, que de hecho la Biblia no dice que hay un don de danzas espirituales. No sé si ustedes alguna vez han visto esas danzas que hay en las iglesias cristianas, que a veces alguien se pone una túnica y empieza como a danzar y todo el rollo, y dice, no, es que yo danzo en el espíritu, y pues como que sí, como que danzan, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿será adoración o qué es esto? Entonces uno dice, bueno, vamos a aprenderle un poquitico acerca de esto, pero más allá, todo don está sujeto al cuerpo. Nadie puede utilizar un don diciendo que no puede controlar su don. Entonces, por decir a alguien, alguien dice, no, es que yo me conmuevo muchísimo ministrando en el espíritu y yo lloro y empieza a tener unas lágrimas lastimeras y llora y se compunge y uno dice, uy, pero sí, debe ser que el Espíritu Santo la está tocando, pero en ese momento uno tiene que hacerse la pregunta, ¿esto es de parte de Dios o cómo es esto acá? Entonces tiene que sujetarse a la dirección del cuerpo, que en este caso tiene que ver con la dirección del líder o el pastor, en este caso, en nuestro caso. Entonces nosotros no tengamos temor que en algún momento tengamos que decirle a una persona que está manifestando un don del Espíritu Santo y que esa persona diga, no, yo hago como a mí me parece, porque el Espíritu Santo me indica. Dice, sí, sí, muy bien, es cierto, pero la palabra de Dios indica que todo se debe hacer decentemente y en orden. Debe evitarse que hayan comentarios donde las personas no entiendan lo que está pasando. Entonces, de hecho, hoy vamos a estar estudiando un poquitico acerca de esto. Pero entonces, vamos a nuestra presentación de PowerPoint y vamos a leerle a esto. Entonces, la profecía. Vamos a estar estudiando a retomar el estudio de la profecía porque de hecho ya lo habíamos tocado un poquito, pero entonces vamos a ver. ¿Quién me ayuda? Profecía. Entendiendo cómo se ministran los dones. Profecía. Ya fue dada. Se llama revelación. Como la palabra profecía se usa hoy generalmente para señalar la predicción del futuro. Es difícil para algunos comprender que el uso bíblico de la palabra incluye el presente también. Profeta es el que habla en lugar de otro, el que declara. Romanos 12:6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Romanos 12:3. Digo pues, por gracia que me es dada a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí la palabra clave de este Romanos 12:3, ¿cuál es? La gracia. Humildad. Bueno, la palabra clave es cordura. O sea, no podemos, en nombre de una manifestación, de una administración que Dios nos esté permitiendo disfrutar o vivir, llegar a un punto donde la persona se sienta que está pues por encima de todos los requerimientos de la iglesia. Entonces digo pues por la gracia que me es dada que cada uno, a ver, vuelvo a ver, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, ahí está hablando del pueblo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Es una tentación que tiene una persona que tiene un don sobrenatural, llegar a pensar
que, que en él habita una unción especial y única que lo pone por encima de todos los demás. Ahí hay una inmadurez y uno tiene que tener cuidado cuando uno note una persona que tiene esos arranques donde uno le siente como orgullo o altivez, hay que decírselo. No, mira, perdóname, pero eso no te queda bien. Entonces, ¿por qué? Porque los dones no son nuestros, son del Espíritu Santo que se mueven en nosotros, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí recordemos una de las últimas clases de los dones del Espíritu Santo, donde la palabra de Dios dice que Dios reparta dones, reparte los dones a todos nosotros. Todos nosotros tenemos la posibilidad de recibir un don de parte de Dios. O sea, no podemos decir, no, es que hay una persona que lo tiene, ese sí la tiene clara, es el escogido, el llamado, ¿no? Hay que ver, recordamos esa última clase donde nosotros estábamos hablando de por qué a veces la gente no recibe dones espirituales, y una de las cosas era porque a veces el corazón de la persona tiene altivez u orgullo. Entonces, continuamos, por favor. A ver, bueno, a ver. Entonces, Julián, Rolando, por favor. Dice, entendiendo cómo se ministran los dones. O- Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Además tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar, hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muestra que ponen en acción la voluntad, el intelecto y la fe. Este don permite a los cristianos recibir mediante el Espíritu Santo un mensaje de Dios y comunicarlo a los demás. El don de profecía no se refiere exclusivamente a predecir acontecimientos futuros. En su lugar, permite a la gente servir de vehículo para un mensaje divino en una situación concreta. Primera de Primero de Juan, Juan, busquémoslo, Juan por favor. 4, 1, 6. Yoli, ¿me ayudas con ese pasaje? Primera de Juan 4 del 1 al 6. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Hijitos, sí, sigue. todavía me falta. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, aquí tenemos que ver varias cosas que son clave para nosotros. Por ejemplo, nadie puede llegar a decir que Dios le ha dado una palabra a él como individuo que no puede ser revelada, que no la puede decir, sino que Dios todavía, que la tiene en su corazón, pero que Dios no le ha permitido revelarla. Ahí está haciendo una exageración, llamando la atención sobre sí mismo. Bueno, cualquier cosa puede estar pasando ahí, pero recordemos esto que dice la palabra con muchísima claridad. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación
privada. O sea, nadie puede llegar a decirnos, no, es que yo tengo una palabra que Dios me dio, pero no te la puedo decir. No me es permitido. No, un momento, amiguito, bajémonos de ese bus que estas cosas, eso que tú estás haciendo, no es de Dios. Dios no te está diciendo que solo sea para ti. Tú estás llamando la atención, perfecto. Que tengo que llamarte la atención y decirte, no, no te queda bien a ti. Por ejemplo, una vez a mí una persona me hizo un sobreénfasis en un estudio que había hecho en Daniel y que Dios le había dado una revelación del libro de Daniel, pero que en el grupo donde nosotros estábamos no estábamos listos para recibir esa lección, esa enseñanza del libro de Daniel, porque ella era una persona que había recibido una revelación especial del libro de Daniel. Entonces, no, señor, ¿por qué? La misma palabra dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, no es algo que nosotros podamos decir, yo tengo la libertad de decirlo porque me la dieron a mí por mi propia voluntad. No, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es la función de una persona que habla de parte de Dios? Es inspirado para edificar a la iglesia en ese momento. Entonces, no toda la palabra profética tiene que ver con que se hable del futuro, porque a veces Dios da una palabra donde habla con respecto a lo que está pasando en un momento específico en la iglesia y puede ser presente. Entonces, por ejemplo, puede pasar que en una iglesia hay una situación donde el corazón de las personas se ha endurecido por alguna situación en especial y Dios tiene que llegar y decirles, ustedes aquí en esta iglesia están pasando. Entonces, ahí no es el futuro, sino el presente lo que está hablando, pero Dios habla de su sentir en ese preciso momento. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de este tipo de cosas porque en la segunda parte, que no es por voluntad, no es privada, es que el propósito de toda profecía tiene que ver con que Dios revela su sentimiento en el momento. Hablo de parte de Dios en este momento. Perfecto. Entonces, cuando leímos este 1 de Juan 4 del 1 al 6, hablábamos de algo que es muy importante para nosotros. Debemos recordar esto. La profecía que está en la palabra de Dios es infalible. Ustedes no la pongan en duda ni por un pelito. O sea, Apocalipsis, Daniel, todo. Esos son libros que nosotros podemos decir, aquí tal vez no entiendo algunas cosas porque tengo que aprenderle un poco más, pero no puedo dudarle ni un ápice a lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que diferencia ante la palabra profética? La palabra profética, el don que una persona puede estar usando de profecía, que no es lo mismo que el ministerio profético, sino que estamos hablando de los dones. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Una persona puede estar hablando, sí, ¿no? De parte de Dios, dependiendo de su comunión. Entonces, como líderes, nosotros tenemos que evaluar un poco lo que está diciendo esa persona. Entonces, a veces uno se va a encontrar con que no siempre la persona está hablando de una manera adecuada o correcta, sino que uno tiene que evaluar lo que está diciendo, porque a veces hay personas que utilizan ciertas circunstancias para, para meter sus intereses. Entonces, recuerden lo que yo les explicaba la semana pasada, de aquel que, que se acercó a una mujer bonita en la iglesia y le dijo, Dios me dice que usted es la mujer que Dios tiene para mí, usted es mi esposa. Entonces llega y le dice, ese señor no le dijo que yo ya estoy casada con este caballero que aquí está al lado mío. Entonces ahí se bajó el bus porque, ¿cómo así? ¿O Dios le habló o no le habló? ¿Qué fue lo que pasó? Y esas cosas pasan. O sea, no es, aunque es chistoso, pasó. Pasó y se volvió pues una herramienta pues para hablar del tema. Entonces, eh, ¿qué es lo que Dios hace? Cuando hablamos del don de lenguaje, el don permite a los cristianos recibir mediante el Espíritu Santo un mensaje de Dios y comunicarlo a los demás. El don de profecía no se refiere exclusivamente a predecir acontecimientos futuros.
Cuando nosotros vemos que una persona habla de cosas que vienen, el Señor me muestra que Él está pronto, que todo esto, sí, tal vez está juntando algunos conceptos bíblicos, pero ahorita vamos a ver algunas características que debe tener una profecía bíblica. Entonces, Katy, ayúdame con esta pantalla, por favor. Entendiendo cómo se ministran los dones. Primera de Corintios 14, 1b. Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profeticéis. Es dado solo para predicar el evangelio y para exhortar, consolar y edificar. Primera de Corintios 14, 3. Para que la iglesia crezca en santidad. Como la palabra de profecía se usa hoy generalmente para señalar la predicción del futuro, es difícil para algunos comprender que el uso bíblico de la palabra incluye el presente también. Profeta es aquel que habla en lugar de otro, el que declara. La Biblia nos enseña qué es el profeta. Habla para incrédulos. Primera de Corintios 14, versículo 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Habla para los creyentes, Primera de Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. El propósito de este don está escrito en Primera de Corintios 14, versículo 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Este don permite a los cristianos recibir mediante el Espíritu Santo un mensaje de Dios y comunicarlo a los demás. El don de profecía no se refiere exclusivamente a predecir acontecimientos futuros. Listo. Ahora coméntenme ustedes qué entendieron de esta parte del don de la profecía. Primero que el don de la profecía no es para, o sea, cuando alguien profetiza no es para un incrédulo, sino para los creyentes, ¿no es cierto? Y qué más, y que este don es para exhortación, para edificación y para consolación. Eso lo leímos y lo vamos a estudiar después. Eso ya lo sabes. Eso de exhortación, edificación, eso lo sabes. Pero de lo que estamos hablando, por ejemplo, miremos este 1 Corintios 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, estamos hablando de una persona que no conoce a Dios, porque por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre su rostro, adora a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Entonces, ahí cuál es la actitud del nuevo ante la profecía. ¿Qué dice? ¿Cómo termina ese Cree. pasaje? Y ¿Ah? se va a convertir porque va a ver lo Exactamente, para él es algo tan importante que dice, oye, realmente aquí Dios se está moviendo porque habla a través de estos cristianos. Ahora pues, miremos el versículo 1 Corintios 14, 22, que dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, sino a los incrédulos. O sea, ahí es donde una persona le llama la atención, ¿no? Que se está hablando de una jeringosa que no entiendo. Entonces los incrédulos lo ven eso como algo raro, es una señal. Pero, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Cuando ya una persona nos ve dando una palabra profética, esa persona va a cuestionar su relación con Dios. Entonces, miren, volvemos otra vez a leerla con cuidado. Así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, ahí ya habló claro a quienes les era una señal, a los incrédulos. Pero la profecía, a nosotros, ¿qué nos hace la profecía? Nos es una señal, nos es
nos llama la atención y nos dice un momentico. O sea, ustedes no esperen que un converso diga, oiga, esta profecía estuvo genial. No, ustedes son los que tienen que, nosotros como hijos de Dios tenemos que decir, Dios estuvo hablando. Pilas, tengamos cuidado de lo que Dios acaba de decir. ¿Por qué? Porque ahí es una señal para quién, para los creyentes. Entonces, tener cuidado cuando se está ministrando una palabra profética. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cuidado de cuando una persona hable, que nosotros no pasemos desapercibidos o que de pronto en la sobradez de nuestro corazón digamos, ah, sí, una palabra profética. No, si Dios está dando una palabra, usted anote, escriba, trate de memorizar lo que dijo el Señor, porque no lo dijo, no lo está diciendo esa persona de parte de su corazón, sino que lo está diciendo desde la presencia de Dios que Dios le habló. Entonces, el propósito de este don está escrito. Entonces, ¿cuál es el propósito? Edificar, exhortar y consolar. Ah, sí, está en el versículo. Tú lo dijiste bien, Katy, perdona. Entonces, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Este don permite que los cristianos recibir mediante el Espíritu Santo un mensaje de Dios y comunicarlo a los demás. El don de profecía no se refiere exclusivamente a predecir acontecimientos futuros. Yo tuve la bendición de estar en varias ocasiones donde Dios daba una palabra profética y a ver si se ubica así. Entonces, me alimentó mucho el corazón. Un siervo de Dios que Dios utilizó cuando yo estaba en mis primeros caminares, en mi primer paso en Cristo. Y yo decía, oiga, pero ¿qué fue tanto lo que dijo? No, era un llamado a la consagración. Fue un llamado que él hizo de parte de Dios a que los que estábamos ahí reunidos éramos por lo menos unos 40 jóvenes que nos decía, Dios los está llamando a ustedes a que sean una generación que hace el cambio, a consagrarse, a buscar más a Dios. Entonces yo en ese momento yo empecé a tener una dinámica de levantarme tempranísimo a orar. Entonces yo decía, bueno, eso por de dónde me salió esa de orar. No, una palabra profética que Dios nos dio. Perfecto, ahí me edificó el Señor tremendamente y esa dinámica todavía la sostengo, gracias Señor, todavía puedo hacerlo. A veces me coge el sueño, pero la mayor cantidad de veces trato de orar. Si el Señor me despierta a las 4 de la mañana o algo así que no sea la hora cotidiana en que yo me levanto, es el Señor que me pone a orar. Entonces, Apocalipsis de uno del 1 al 3 de Rolando, por favor. Aquí está, lo tiene en esta pantallita. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras que esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Continúa. Mateo 15:20 dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, Tareas, aquí vamos a ver una parte importante del primer versículo que leímos, de Apocalipsis capítulo 1 del 1 al 3. Tenemos que ver que Apocalipsis nos da una luz. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, ¿por qué utilizan esa palabra leen? Y los que oyen. A ver. A ver, Katy, a ver, dime, por qué pondrán a la gente, por qué le escribirá el Señor, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras que esta
profecía y guardan estas cosas que en ellas están escritas. Porque las escrituras hablan acerca de eso y estas son las que nos revelan si es que es verdad o no es verdad lo que dice. Exactamente. Tú siempre haces muy buenos aportes. La verdad es que el que tiene el don de profecía tiene también que tener una capacidad de entender y de leer las escrituras con mucha claridad. O sea, no es una persona indocta. Alguien, no puede suceder que, no, no, por ahí un versículo que yo una vez me leí y que Dios, no sé, un Apocalipsis, y así en tono jocoso, llega y dice, uno que está entre Génesis y Apocalipsis, que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Un momento, mi amiguito, perdóname, pero estás totalmente descuadrado. No, 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 no. Una persona para pulir su don de profecía, tiene que tener un muy buen manejo de la palabra de Dios. Tiene que leerla, no puede ser que tiene un don de profecía y no entiende algunos conceptos bíblicos o que no lee, le da pereza leer la Biblia. Uno le pregunta, bueno, ¿y tú estás profundizando, estás leyendo la palabra de Dios? No, hermano, no me da tiempo, yo apenas me levanto en la mañana y oro un ratico y salgo a trabajar y no me he dado tiempo para leer la Biblia. No, un momento. Tú tienes que tener cuidado que lo que te contamina a ti no está afuera, está en tu interior. Tienes que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que las áreas donde nosotros debemos ubicar a las personas que tienen ese don, por ejemplo, son campañas de evangelización, cadenas de oración, equipos de oración, grupos celulares, porque son personas que tienen cierta sensibilidad para entender qué está pasando en un momento determinado en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cadena de oración y la cadena de oración no funciona, la gente no ora. Entonces, esta persona puede entender de parte de Dios qué es lo que impide que esto funcione. Entonces uno dice, ah, bueno, ¿a quién los debo poner? Porque, por ejemplo, si yo como líder le pido a una persona que no tenga un corazón con Dios, no tenga sensibilidad, que esa persona dirija una campaña de evangelización, pues no nos va a funcionar. ¿O ustedes creen que una persona sin sensibilidad espiritual va a ser una persona que lleva adelante un trabajo en la parte de donde se requiere más de una administración del Espíritu Santo? Entonces, por ejemplo, equipos de oración, grupos celulares. Esa es la parte donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Quién y qué? Porque se manifestó el don y ahora uno qué hace con el que tiene el don. Entonces, se te acerca alguien y dice, mira, Dios me está mostrando que esto, que lo otro, yo no sé, y yo siento, bueno, un momento, entonces parece que tú tienes el don de profecía, entonces yo te voy a invitar a que vamos a formar parte del grupo de intercesión de la iglesia. Ah, no, pero es que a mí Dios me está llamando a que yo profetice a todo el mundo. No, no, no. Primero vas a formar parte del grupo de oración, de los grupos celulares, vamos a ver, porque ahí es donde te necesita y donde Dios te va a usar. Entonces, es por ahí. Entonces, peligros. Ayúdame a leer esa parte que dice peligros, Rolando. Peligros. Las personas que tienen este don no deben evitar las críticas. Los que tienen el don hace poco tiempo a veces tienen dificultades para determinar quién es el destinatario de su mensaje, ellos mismos, la iglesia u otro grupo. Entonces, cuando nosotros estemos viendo que una persona tiene el don, hay que orientar a la persona si lo que ella está diciendo lo dice desde su interior, porque Dios se lo dijo, porque le están animando, a otra persona le está animando a que hable más. Y, por ejemplo, una vez a mí alguien me sentó y me dio un poco de codo, y decía, no, es que yo quiero que la iglesia se manifieste y se mueva en el poder y que hayan lenguas espirituales, todo. Y pues yo lo escuché atentamente, yo decía, sí, yo tengo el don de lenguas, tengo todo eso, pero no me quedaba a mí bien, como esa persona me estaba animando a que yo empezara con don de lenguas en las reuniones que teníamos. Esto me estaba pasando cuando estuve en Bogotá, en Israel. Entonces, inclusive me invitó a almorzar y me dijo, mire, es que yo vengo de una época donde los dones se manifestaban buenísimo y todo.
No, un momento, perdóname, pero yo tengo que tener prudencia con respecto a cómo ministro. Y la persona tiene que entenderlo. Entonces, tiene que ver si lo están haciendo por ellos mismos, por la iglesia o por otro grupo. En esto tenemos que tener ese discernimiento y ir entrenando a la persona. Entonces, como nosotros estamos teniendo afinidad y mayor amistad con esas personas que tienen ese toque de parte de Dios, pues entonces más nos acercamos a ellos. Entonces, consejos. Ayúdame a leer, Yoli, esos consejos, por favor. Entiéndese cómo se ministran los dones. Consejos. Cualquiera que practique este don debe adquirir una sólida base bíblica para aprender a distinguir mejor entre la inspiración divina y sus propias opiniones. Cuanto más informado esté, más podrá utilizarlo Dios para hablar en ciertas situaciones. El don de profecía es el don del Espíritu Santo, por el cual se imparte poder de hablar. Este hablar es de forma sobrenatural según la abundancia del corazón Entonces, como está hablando de la abundancia del corazón de quién? De Dios. de la persona. Exactamente. Entonces, si esta persona está llena de la palabra de Dios, ella tiene la capacidad de ir discerniendo si es Dios el que le está dando esa palabra o si es su opinión. Entonces, ¿cómo ubicamos a esa persona? Entonces, una de las marcas que con la cual él se va a entrenar de una manera más correcta, es que sea una persona que sea una, siempre fiel a las escrituras, siempre leyendo, memorizando, metiendo, involucrándose en la palabra de Dios. Porque al hacerlo, tiene la capacidad de decidir por la misma palabra de Dios. Dice, este versículo Dios me lo dio. Esta palabra Dios me la está dando. Perfecto. Pero si ni siquiera lee la Biblia, sino que llega un momento donde dice Dios como que no está conforme con la situación que está viendo acá. Yo noto que aquí la gente entonces como altiva, no sé, ni saludan cuando uno llega. Yo doy una palabra profética. Ah, Dios me dice que aquí hay orgullo. Ujú. Dios me dice que aquí algo no está funcionando bien. Ujú. No, tal vez esa persona llegó a un análisis y pueda que sea justificado, pero el punto es que sigue siendo de él. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Perdóname, déjame hacerte una pregunta, que por lo general cuando uno hace esa pregunta los desubica un poquito. ¿Tú estás leyendo la Biblia? Mm. Entonces, sí, no, pues sí, yo lo normal. No, 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 perdóname. Resulta que tú tienes un don donde tú tienes que leer un poco más. Porque cuando tú lees un poco más, identificas quién es el que está dando la profecía, si tú o el Señor mismo. ¿Te dio el Señor esa palabra? Porque es fácil que una persona, no sé si ustedes han presenciado de pronto eso, que a veces hay gente que llega y empieza a hablar y Dios me muestra que vienen tiempos de avivamiento y una cantidad de palabras que uno dice, bueno, depuremos lo que está diciendo. Depuremos lo que nos está diciendo y si lo dice con un contexto bíblico. Ahorita vamos a profundizarle en esa parte. Entonces, eso es muy importante para que esta persona pueda ser cada vez más usada. O sea, si una persona lee, estudia, tiene profundidad en la palabra, esa persona nos va a despertar a nosotros que confianza, porque depende de Dios, Muy bien. ¿cierto? Pero si uno ve, analiza a esa persona y esa persona uno dice, no, pero es que yo creo que me da hasta temor pensar si hace devocional, porque tal vez no lo haga. Pero sí a veces nosotros nos da cosa decirle no digas profecías, porque a veces dicen cosas en reuniones, a veces están reunidos en oración o algo, y se paran y dicen, entonces uno dice, pero acabo de soltar una cosa como complicada, ¿no? Entonces yo he visto gente que a veces resulta diciendo, Dios me muestra que aquí hay pecado de adulterio, y todo el mundo.
Muestra a ver quién es el que está en adulterio. Y hay un adulterio fuerte y el hedor del pecado se siente. Y unas frases que uno dice, uy, pero esto está tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, y al final se cayó. Y toda la vaina, y uno dice, bueno, ¿y qué dijo? No, pues que había pecado de adulterio. ¿Y quién es el que está en una vuelta? Pues no se sabe, pero debe estar por ahí. Así que mirémonos bien a ver quién es el que le está haciendo ojitos al otro, a ver si es que por ahí está un pecado de adulterio. Así se ministra el don de profecía. Eso no edifica. Pero hay gente que lo hace así. No sé si de pronto ustedes lo han visto. ¿Alguna vez ustedes han escuchado una palabra profética? No, así, Así no. Pero sí la hemos así escuchado. no. Así no. Pero, por ejemplo, hace como un mes tuvimos una palabra profética aquí en la reunión de domingo. De parte de Dios, del pastor estaba ministrando y de una palabra. ¿Recuerdan? Y cada palabra que él estaba diciendo iba con un contexto bíblico profundo. Eso nos lleva al quebrantamiento y al decir, Señor, estabas tú acá. Entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, Señor, gracias. Entonces, continuemos. El don de profecía es el don del Espíritu Santo por el cual se importa el poder de hablar. Este hablar es de forma sobrenatural según la abundancia del corazón de Dios. O sea, si yo tengo el don, yo tengo que hablar de quién, de lo que está en el corazón de Dios. ¿Dónde lo encuentro? En la Biblia, ¿cierto? Entonces, esa parte si yo hubiera entendido esto hace unos años, no habría sufrido algunas cosas que después sufrí. Entonces, lo que es, a ver, ayúdame, Katy, por favor. Lo que no es exclusivamente un simple sermón o tener la habilidad de predicarlo. No es el arte de adivinar, no es una mera intuición interna, no es una disertación basada en las experiencias. Lo que es la capacidad dada por Dios para recibir y comunicar un mensaje inmediato de Dios. La profecía puede ser dada también a través de lenguas desconocidas, para lo que se hace imperioso el don de interpretación de lenguas. Su desempeño es de edificar, exhortar y consolar. Entonces, aquí ya entramos en la parte más bonita de este don, porque es cuando nosotros somos bendecidos, se presentan estas tres cosas importantes: edificar, exhortar y consolar. Entonces, miremos lo que no es, para que no lo memoricemos nosotros y lo manejemos cuando tengamos que manejarlo. No es exclusivamente un buen sermón, ¿no? No es tener la habilidad de predicarlo. No es el arte de adivinar, ¿no? Como ya les dije ahorita, el que dijo que esta mujer bella Dios se la había dado, sí, ahí metió la pata. No es una mera intuición interna. Dios como que me da el sentir. No, papito, perdóneme, pues esto no es de sentir, no estamos hablando de jugar. Aquí, y por lo general, esta es persona que está hablándole al pueblo, le está hablando a la iglesia. Entonces, cuando alguien empieza así con esas frasecitas, no, no es intuición. Dios me da un sentir, no. No es una disertación basada en las experiencias. En el pasado, el Señor disciplinó porque tales, porque no se buscó, porque... Bueno, sí, gracias por decirlo, muy bien, pero no puede asociarlo o decirlo que esas frases son parte de una palabra profética porque tienen que ver esa palabra profética tiene que ver con comunica el mensaje de Dios, dice lo que Dios le está diciendo. O sea, uno va a detectar claramente cuando la palabra profética sí está siendo dada por Dios. Entonces, por ejemplo, a veces pasa, yo lo he visto en algunas ocasiones, es que alguien empieza a hablar en lenguas y otra persona empieza a interpretar las lenguas. Entonces, ¿qué es lo que viene la parte delicada de esta historia? Cuando esto pasa, nosotros tenemos que empezar a preguntarnos lo que está escrito acá. Su desempeño es edificar, exhortar y consolar. Tienen que tener estos tres elementos.
Si una palabra profética no cumple con estos elementos, entonces nosotros qué decimos, perdóneme, pero espéreme un momentico, yo lo tengo que mirar con más cuidado. Profundicémosle un poquito a esto. Rolando, ayúdame con esta, por favor, esta pantalla. Dice, entendiendo cómo se ministran los dones. 1. Enseñanza bíblica acerca de la profecía. La profecía debe ser juzgada por otros profetas. Esta está sometida a la palabra de Dios. La profecía no tiene la contundencia y autoridad que las escrituras. Ujú. Los elementos de la profecía son tres. Edificación denota el acto de construir hogar y demo construir expresa el efecto fortalecedor de la enseñanza. El amor es una cualidad inherente a la edificación. Se edifica con amor. La profecía edifica con amor. Exhortación. Amone- Amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta siempre en anticipación, mirando al futuro. 3. Consolación. Es la cualidad donada por Dios a algunos creyentes con el propósito de persuadir o, o de despertar y estimular o de calmar y consolar. La consolación se hace presente luego de las pruebas ya experimentales. Diferencia entre profecía de las Escrituras y el don de profecía. La profecía de las Escrituras es infalible. El don de profecía se somete a prueba para connotar si realmente viene de Dios o no viene de Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que nosotros como siervos de Dios, cuando una persona da una palabra profética, tenemos la libertad de someter a prueba de si lo que está diciendo es correcto. Entonces, por ejemplo, de este punto yo tengo una historia bien interesante que pasó en Colombia cuando había un evangelista que tenía una mucha acogida en Colombia. Era un señor llamado Benny Hinn, que tenía una capacidad de ministrar en sanidades y en manifestaciones del Espíritu Santo grandes. Y él una vez llegó y nos dijo, Dios me muestra que aquí en Colombia va a haber un avivamiento y empieza a narrar un avivamiento que el libro de los Hechos era, mejor dicho, para Colombia, que Dios iba a derramar de su espíritu y que iban a haber conversiones y que toda la iglesia va a ser como la iglesia primitiva y pues una profecía muy conmovedora. Entonces nosotros dijimos, no, gloria a Dios. Y había gente que escuchó tanto eso, recuerdo tanto que había un diario que se llamaba El Desafío y él empezó a ponerles, el director de ese diario empezó como a poner fechas. Entonces decía, bueno, él dijo, Benny Hinn dijo que en un año iba a haber un gran avivamiento. Entonces empezaron a medir el año. Entonces empezaron a decir, faltan 9 meses, faltan 8 meses, faltan 7 meses para el gran avivamiento, faltan 6 meses. Y cuando ya empezaron a ver que no habían como todos esos cambios que estaban profetizados, lo llamaron a Estados Unidos y le preguntaron, pastor, ¿cómo está? Y nosotros estuvimos acá con usted en una campaña, acá, entonces nosotros quisiéramos preguntarle si usted siente de parte de Dios alguna palabra, porque no estamos viendo los cambios que usted nos dijo ni que iban a pasar, no todas las cosas que usted nos dijo que iban a pasar están pasando. Entonces él llega y le responde al que lo estaba llamando, porque eran varios pastores con un altavoz. Les llega y les dice, pues la verdad yo estaba diciendo eso porque era algo que estaba en mi corazón que pasara en Colombia y anhelo que pase, pero yo no puedo garantizar que eso vaya a suceder porque no, yo sentía que eso era lo que Dios quería, que la gente entendiera que Él podía hacerlo en la iglesia en cualquier momento. Entonces nosotros llegamos, los que estaban ahí, dijeron, bueno, un momento, este estaba hablando, ¿qué nos dijo? No, pues que lo dijo de parte de él y que era un anhelo en su corazón que pasara. Efectivamente, ese avivamiento, como él lo narró, no sucedió. Sí hubo un avivamiento espiritual en Colombia y curiosamente no fue en Bogotá, sino fue en Cali. Y en la ciudad de Cali hubo un crecimiento numérico grandioso, gracias Señor por eso.
pero fue totalmente distinto a lo que Larry Lee, a lo que Benny Hinn había dicho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijo, está bien. Es muy común que a uno le diga, alguien lo llame a una parte y le diga, hermano, ¿usted qué opina de esa palabra profética que dijeron? Porque a veces dicen palabras fuertes, palabras duras. Viene disciplina al pueblo, viene hambre, viene escasez por la escasez del corazón del cristiano y tal. Y uno dice, entonces se le acerca a alguien y le dice, ¿usted qué opina? No, un momento, vamos a someter y si pasa, es que si era profecía. Pero si no pasó, entonces una de las cosas que Dios hizo conmigo en mi corazón, a mí, Senfol tuvo su congreso en el año 2020, que fue el año de la pandemia, pero lo tuvo normalito, principio de año, tuvieron una reunión especial y Dios les dio una palabra a través de un siervo de Dios que hay, que se llama Oscar Gutiérrez en Bogotá. Es un hombre que yo respeto. Y Dios dio una profecía, dijo, vienen tiempos difíciles donde sus corazones van a ser probados. Y de hecho esa palabra se escribió y nos la mandaron por el WhatsApp. Y yo dije, bueno, listo, Señor, pues esperemos a ver qué va a pasar. Cuando, ¡pum!, compañeritos, la pandemia. Yo dije, se cumplió la profecía. Entonces ahí hubo un cambio y realmente sí, los corazones. Yo tuve 2 años difíciles en Brasil, entonces uno decía, bueno, Señor. Pero la palabra tenía estas 3 indicaciones: edificación. Entonces miremos esta parte. Edificación, hay que escuchar la palabra y cuando la esté dando, la persona tiene que tratar de edificar. O sea, al decir una palabra profética, tiene que decirla con amor. Si usted en todo lo que está diciendo la persona, tiene que usted decir, bueno, aquí está hablando con amor o está hablando desde su carácter, por no decirlo desde su altivez, desde su arrogancia. No, tiene que decirlo con amor. Exhortación, amonestar a alguien, eso está bien. Esa es la parte que más se escucha en las palabras proféticas. Exhorta, el Señor me llama y te dice, bueno, estamos bien, está exhortando. Pero la parte con la que termina es consuela, es una cualidad donada por Dios a algunos creyentes con el propósito de estimular o de calmar y de consolar. La consolación se hace presente luego de las pruebas ya experimentadas. Entonces uno dice, bueno, Señor, a veces Dios da una palabra después de una prueba, de que alguien estuvo pasando, alguna iglesia o estuvo pasando por un momento difícil, y Dios dice, yo estoy con ustedes, esta prueba estuvo difícil, pero yo los voy a acompañar, no los voy a dejar solos. Bueno, cosas como esas. Yo recuerdo, tuve una experiencia de este tipo cuando tuvimos un cambio de pastor y ese pastor que se fue era una persona que nos había confundido mucho y nos dejó en un momento de la iglesia que no lo esperaba yo que se fuera a ir. Y tuvimos como un año difícil. Después, bien, Dios nos dio una palabra, nos dijo, yo permití este año difícil, pero lo permití para que ustedes crecieran en su comunión que tienen conmigo. Y nos dio una palabra de edificación. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas. Edificación, exhortación y consolación, que Katy se la sabe muy bien. Entonces, continuemos. Permítame, miro el reloj porque tengo que ver si alcanzamos para entrar en el servicio o no. No, aquí ya estamos, son las 9:26, ya estuvo bien. Entonces, ¿queda alguna pregunta con respecto a cómo se puede permitir que se ministre el don de profecía? Pastor, yo tengo una pregunta. ¿El don de profecía también puede ser dado por medio de sueños o solo es así como hemos estado viendo ahorita? Recuerden que una de las cosas que Dios hace con el profeta, porque en el Antiguo Testamento sí se habla que los profetas recibían sueños y visiones. Entonces Dios a veces, en pro de que el mensaje quede muy claro y definido, sí permite algunas situaciones de sueño.
¿no? Entonces, que alguien estuvo, vio y vio una situación específica, vio algo. Entonces, bueno, ahí Dios permitió, porque recuerden que lo que Dios está haciendo con el don de profecía es que la persona hable en nombre de Dios. Entonces sí puede ser que una persona tenga un sueño. Ahora puedes tener cuidado de lo que uno puede estar teniendo, porque hay sueños que obedecen a los temores que nosotros tenemos, ¿cierto? O que obedecen a algún tipo de pensamiento que uno tenga. Entonces el subconsciente lo mueve a uno a pensar y a soñar cosas. Uno tiene que, antes de decir este sueño fue de parte de Dios, uno tiene que decir, esto, esto es de Dios o cómo fue que me soñé esto. Dios es claro. Eso sí lo tengo yo más claro que nunca, que si uno tuvo un sueño porque uno tiene un temor, uno lo siente. Pero cuando uno sabe que fue un sueño dado por Dios, ahí uno también está claro, uy, aquí Dios me dijo y me mostró y me enseñó. Entonces ahí uno, pues bueno, Señor, gracias por tu palabra. Entonces, porque a veces pasa, yo tuve amistad con una persona que tenía el don, pero tristemente tenía el don de profecía, pero tristemente no tenía una vida consistente. No oraba constantemente, no tenía una vida con la palabra de Dios. Y cuando la vi ministrar, en un par de ocasiones que ministró, me entraban muchas dudas porque yo sabía cómo era su vida. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado del que profetiza tenga una vida consistente. O sea, usted no puede ser que alguien que nunca va a la iglesia dé una palabra y diga, no, mira, el Señor me pone una palabra. No, pero no te conocemos. Perdóname, pero gracias. Sí, tal vez sí, Dios está dando una palabra, sí, pero nosotros aquí tenemos un orden. El que profetiza, los que se dirigen a la iglesia. En este caso, nosotros como pastores, si alguien se dirige a la iglesia, tiene primero que ser escuchado, tiene que formar parte de los que conocemos, pues. Porque si no puede decir una cantidad de cosas y que no obedezcan a la voluntad de Dios y no le conocemos, que es la parte complicada de esta historia. ¿Otra pregunta? Rolando, no te escuché. No, pastor. Ah, bueno. Señor, Pastor, dime. pastor, las visiones también es el don de profecía. Recordemos que el don de profecía, ¿cuál es el propósito? Es Dios hablándole a una persona con respecto a lo que Él quiere que la iglesia entienda. Habla de parte de Dios. Si una persona tiene una visión, es posible que Dios le esté mostrando algo que Dios quiere que le hable a la iglesia. O sea, eso forma parte de la formación de aquel que tiene. Entonces, miremos dos cosas que son importantes. No es lo mismo el ministerio de profeta que el que tiene el don de profecía, porque podemos juntarlo, ¿no? Entonces, alguien puede tener el don de profecía, sí, pero también puede tener un llamado de profeta, porque recuerden que los 5 ministerios, uno de los 5 ministerios está el de profecía. Es profeta, maestro, evangelista, apóstol. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, perfecto. Si alguien tiene un llamado a ser profeta, eh, por ejemplo, a mí una vez me lo explicaban en un amigo mío que era maestro de la palabra, me decía, Wilson, cuando usted se encuentre con un profeta, usted se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento y aún con Juan el Bautista son gente loca, son gente más rara que un perro a cuadros. Usted, por ejemplo, veía a Juan el Bautista. ¿Cómo andaba Juan el Bautista? Pues andaba con piel de oveja, se cubría con piel de oveja y comía langostas, pero no eran langostas sacadas del mar, eran insectos grandotes que habían que se comían en el desierto, porque él se la pasaba en el desierto. Él me decía, los profetas, no son gente normal. El que tiene don de profecía tiene más, lo podemos entender un poquito mejor.
¿Oramos? Señor, yo estoy delante de ti, Señor. Te doy gracias por este tiempo que tengo delante de mis hermanos, que llegado el momento tú les vas a permitir ser pastores y líderes. Y ellos van a tener que aprender a manejar, pero más que todo anhelamos el don de profecía para nosotros. Yo te pido, Señor, que, como dice tu palabra, que pidamos los mejores dones. Yo te pido, Señor, que en medio de nosotros podamos tener el don de profecía, que en nuestro corazón exista ese celo, ese deseo de hablar de parte tuya, Señor. Te lo pido, mi Dios y mi Señor, en el precioso nombre de Jesús, ayúdanos, inspíranos y danos la capacidad para hacer las cosas de la mejor manera, no para gloria nuestra, sino para gloria tuya, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria de tu precioso nombre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listo, mis queridos? Amén, pastor. Entonces, gracias por su tiempo. Dios me los bendiga. Entonces Hasta ya mañana, quedamos. pastor. Hasta Toca, mañana, pastor. Hasta toca mañana, Dios me los madrugar. bendiga. Hasta mañana. Chao. Ah, sí, porque ustedes vienen a servidores mañana, ¿no? Ajá. Excelente. Y pastor, hasta mañana. Hasta mañana.